Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y de la Cátedra UNESCO, Innovación Social y Emprendimiento, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar, titulado Responsabilidad Social, 50 años de investigación. Y para dar inicio formal a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos honran con su presencia. Agradecemos a la doctora Karina Azucena López Inda, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Gracias, buenas tardes. Nos acompaña también el maestro José Luis Soriano Sandoval, profesor del CUSEA y estudiante del doctorado en Ciencias de la Administración. Buenas tardes. De igual forma, agradecemos también la presencia del doctor Carlos Fong Reynoso, profesor investigador del Departamento de Estudios Regionales del CUSEA, miembro de la Cátedra UNESCO, Innovación Social y Emprendimiento. Y como moderadora de este evento nos acompaña la doctora Elia Marum Espinosa, directora de la Cátedra UNESCO, Innovación Social y Emprendimiento. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestra red social en el chat de live stream. De igual manera les anunciamos que pueden consultar en webinars.cusea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz a la doctora Elia Marum Espinosa. Pues muy buenas tardes. Qué tema tan interesante, tan novedoso, tan importante. Responsabilidad social. ¿Las empresas tienen responsabilidad social? ¿En qué consiste? ¿Desde cuándo? Hace medio siglo que se investiga este importantísimo tema que, por supuesto, ha permeado hasta la universidad y se ha estudiado también la responsabilidad social universitaria. Tenemos aquí el privilegio de contar con un panel muy horizontal, es decir, me da mucho gusto convocar tanto a investigadores jóvenes, investigadoras jóvenes que están iniciando su carrera de investigación junto con investigadoras e investigadores consolidados que debaten de tú a tú, de igual como pares, estos importantes temas y que nos van a presentar pues los resultados de medio siglo de investigación en este tema. La Cátedra UNESCO, Innovación Social y Emprendimiento es un espacio, es una plataforma para impulsar precisamente la nueva gobernanza, la innovación social y el emprendimiento social en esta nueva economía social y solidaria que complementa y que va a ser muy funcional y necesaria, que lo es ya para la economía de mercado. Sin más preámbulos, permítanme agradecerles a todas y todos su asistencia a este panel, a este webinar, y quisiera comenzar presentándoles al doctor Carlos Fong, que será nuestro primer panelista. El doctor Carlos Fong Reynoso es doctor en Economía y Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona, en Cataluña, España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es representante del Cuerpo Académico 503, estudios sobre las pymes, y es especialista en gestión estratégica, pequeñas y medianas empresas y metodología del estudio de casos. Cuenta con publicaciones y diversos premios y reconocimientos internacionales por su trabajo en este ámbito. Y ha sido profesor huésped en las Universidades Autónomas de Barcelona, en la Pompeu Fabra y en el País Vasco, todas ellas en España. En México ha participado en cursos en el TEC de Monterrey, en la UNIVA y en la Universidad Autónoma de Occidente, en la Autónoma de Sinaloa, en el Tecnológico de Mérida, y ha formado parte de diversas comisiones de evaluación de trabajo académico y es árbitro pues, de varias revistas académicas especializadas en el ámbito de la empresa, tanto mexicanas como internacionales. Es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas
es pues parte del talento USEA. Sin más, Carlos, podríamos empezar el panel contigo, por favor. De acuerdo. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes. No sé si está transmitiendo. Bueno, buenas tardes. Hola a todos. Veo en pantalla a Karina, no sé si se me está escuchando a mí. Sí, te escucho. En todo caso, les agradezco a todos su presencia en esta reunión. Yo quisiera compartirles una perspectiva muy interesante de la responsabilidad social empresarial. Este concepto, esta idea, pues es muy general. Es un atributo que suena muy bien y que muchas y muchos utilizamos, muchas veces de una manera excesivamente coloquial. La idea de esta intervención es ubicar la perspectiva académica del tema de responsabilidad social. Voy a intentar compartir mi pantalla para organizar la presentación. Nosotros tenemos que 50 años de investigación en responsabilidad social y eso significa que este es un tópico que ha sido de interés por muchos y por muchas, como les comentaba. Y eso es circunstancia que tiene que ver con el mundo. En un mundo que tiene conflictos cada vez más graves asociados por una parte a la ecología, pero también a otras cuestiones de crecientes desigualdades sociales, asimetrías extremas en las capacidades de acceder a la salud, a la educación, etcétera, no solamente al interior de los países, sino también entre países, pues ha habido un enorme motor para preguntarnos cuál es el comportamiento que debieran tener las empresas hacia la sociedad. Y esto no es nuevo, de hecho tiene 50 años al menos de investigación en este tema. Pero este concepto que puede ser múltiple, que cada quien lo utiliza un poco como le da la gana y que queda muy bien, cuando lo pasamos a una perspectiva más formal, pues tiene unas implicaciones mucho más específicas. Tenemos en términos de lo que se define en México como responsabilidad social o prácticas de comportamiento socialmente responsable, es definido por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal con la contribución voluntaria de las empresas al mejoramiento social, económico y ambiental, con el objetivo de mejorar su situación tanto competitiva como valorativa y su valor añadido. Estos son muchos elementos. Aquí tenemos por una parte un criterio que es el de voluntariedad. Se supone que las empresas debieran buscar por motu propio tener un comportamiento de responsabilidad social, pero ese comportamiento de responsabilidad social repercute a las empresas no solo por lo que dan a la sociedad, sino porque eso también les permite mejorar su situación competitiva, les permite mejorar su prestigio y les permite generar valor añadido. Y esta es una cuestión que a mí en particular como investigador en gestión estratégica me interesa. La responsabilidad social empresarial no es un adorno, es que se debiera incorporar en la estrategia de las empresas porque les daría beneficios y además contribuiría a la sociedad en su conjunto. Tenemos pues que es un concepto mucho más específico que no tiene nada más que ver con poner un eslogan después de un comercial para que el público se entere de lo que sucede. Es una cuestión que es importante. Por otra parte, tenemos un elemento, un concepto primo que contribuye a la incorporación o no de responsabilidad social y tiene que ver con un elemento muy amplio que se llama capital social. Las empresas tienen responsabilidad social, entre otras cosas, porque las sociedades lo demandan. Y esto tiene que ver con su estructura de capital social, que son recursos incorporados y disponibles en las redes de relaciones sociales y que intervienen y explican el rendimiento económico exitoso de una empresa, una región o un país. Y esto, pues, eso nos llevaría a pensar que la mayor parte de las empresas en una sociedad dotada de capital social buscarían tener un comportamiento de este perfil. ¿Y qué nos encontramos? Nos vamos a encontrar diversas situaciones.
Pero una de las que nos parece interesante es la siguiente, y este es, yo creo, el punto más importante de esta intervención. En un reciente proyecto de investigación desarrollado por un equipo de jóvenes investigadores de la Maestría en Negocios y Estudios Económicos de la Universidad de Guadalajara, en la cual participé, se hizo un trabajo para evaluar el estado actual de la responsabilidad social empresarial en México. Si alguien quiere revisar en amplitud este trabajo, está publicado en la revista RAN, Revista Academia y Negocios número 6, y este es fácilmente accesible en la red. Y nos encontramos con una situación pues que es totalmente contradictoria con la importancia que se le da a hablar de responsabilidad social y decir lo muy importante y lo muy positivo que sería para las empresas tener un comportamiento de responsabilidad social. En ese cuadro, que es uno de los cuadros incluidos en el artículo antes mencionado, observamos el número de empresas de México que han hecho el esfuerzo de dotarse de un distintivo de que cumplen con responsabilidad social empresarial. Y nos encontramos con unos números que para nada tienen que ver con la repercusión publicitaria que tiene el concepto. En cuanto a empresas grandes, nos encontramos que solamente hay 756 empresas que representarían el 3.5647 del total de este tipo de empresas. Las empresas medianas son 324 y ya su número no llega ni siquiera al 1% del total de las empresas medianas. Las pequeñas son 361, que es el 15.85% de las empresas, y las micros son 58. Esta situación nos expresa la situación real que tenemos en el mundo empresarial, de qué tanto se habla de la responsabilidad social empresarial y qué tanto se practica la responsabilidad social empresarial. Nos pone una perspectiva de que un fenómeno de la importancia que podemos discutir en el mundo de las ideas. Cuando llegamos al mundo de las empresas, pues no se refleja lo mismo. Nos encontramos con una situación mucho menos equilibrada. Esto académicamente es un reto. Tenemos muchas preguntas que hacernos a partir de esto. Voy a centrarme fundamentalmente en el tema de la pequeña y mediana empresa, que es mi tema de especialidad. Y los que nos estamos encontrando es que pues son muy pocas las pequeñas empresas que tienen prácticas de responsabilidad social empresarial. ¿Por qué no tienen unas prácticas que les deberían de generar unos beneficios importantes? Bueno, esto es un enigma académico que tenemos que trabajar y que no tenemos una respuesta muy contundente que dar en este momento. Lo que sí podemos dar es un par de pautas de elementos que nos podrían llevar a responder a esta situación de por qué en México no se incorporan prácticas de responsabilidad social en las empresas, en particular en las pequeñas. Primero, pues tenemos un problema de conceptos. Los conceptos tienen que ser más claros y para ello una técnica que puede sernos de utilidad es realizar análisis bibliométricos que nos permitan ordenar y organizar qué es lo que se dice, quién lo dice, cuándo lo ha dicho, para entender cómo ha evolucionado este fenómeno en el tiempo. Y esto, en las dos intervenciones que vienen a continuación, nos van a hablar de cómo este análisis bibliométrico nos permite ubicar estos fenómenos importantes, de tal forma que podamos entenderlo con mayor claridad y podamos entenderlo de una forma más ordenada. Y lo segundo tiene que ver con el análisis empírico. Es posible que muchas empresas ponen prácticas de responsabilidad social dentro de sus prácticas estratégicas porque es muy difícil medir que ese esfuerzo que realizan dé un lugar a una mejora en su desempeño. ¿Cómo medimos el efecto de la responsabilidad social empresarial en las empresas? Y esto es particularmente importante para las empresas pequeñas. Por lo siguiente, antes de que una empresa tenga beneficios por una estrategia, tiene que invertir. Empresas que están en una circunstancia de debilidad financiera o que es muy fácil que sus competidores les saquen del mercado, se incurren en costos un poco más altos, tienen problemas para arriesgarse a incurrir en el costo inicial de realizar prácticas de responsabilidad social, aun cuando tuviera expectativa de a futuro tener beneficios.
La única manera que podemos insistirle a una empresa que eso le conviene es poder demostrarle que va a tener un beneficio. Y para eso tenemos que aprender a medir los resultados de las prácticas de responsabilidad social empresarial. Y esto es una tarea muy compleja, porque no todos los beneficios de las prácticas de responsabilidad social empresarial están asociados a beneficios en términos financieros, que si bien son muy importantes, no son los únicos beneficios que obtiene una empresa cuando realiza este tipo de prácticas. Esto nos abre un abanico de preocupaciones de corte académica que debiéramos abordar en algún momento si queremos propiciar desde nuestra trinchera que un mayor número de empresas incurran en prácticas de responsabilidad social empresarial, que incurran no desde la perspectiva simplemente de mejorar su prestigio, sino que sean incorporadas formalmente en su estrategia y den lugares a los beneficios que debiera dar este tipo de prácticas. Y esto que estoy mencionando yo, pues es un punto de entrada para conocer los trabajos que han estado realizando José Luis y Karina y José Luis, tanto bibliométricamente como de otros órdenes en estos temas que hoy nos atañen. Y bueno, con esto cierro yo mi intervención y dejo la palabra a Karina, tengo entendido. Muchas gracias, Carlos. Qué interesantes planteamientos y cuántos retos para la investigación. Diría yo que parte de la responsabilidad social universitaria es justamente pues aclarar estas conceptualizaciones, estas mejores formas, proponer mejores formas de constatar y medir la responsabilidad social. Y pues sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría y son las que generan 80% o más del empleo, ese sería un gran aporte de nuestra universidad y de la investigación académica a las pymes y en general a las empresas. Parte de la innovación social tiene que ver, del quehacer de la Cátedra UNESCO, como habrán visto, tiene que ver con la responsabilidad social. Pues esperemos que hayas despertado muchos cuestionamientos, muchas inquietudes, y voy a permitirme presentar a Karina Azucena López Inda. Ella es maestra de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa y es coordinadora de la licenciatura en Administración de Empresas de esa facultad. Actualmente, pues, está concluyendo el pasante del doctorado en Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente, un programa reconocido por su calidad en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Ella ha participado en cursos, talleres, seminarios, congresos internacionales en México, Chile, Colombia, España. Hizo una estancia académica en nuestra querida Universidad de Guadalajara y, por supuesto, tiene una gran cantidad de publicaciones respecto del tema y sus aportaciones pues son muy interesantes y la vamos a escuchar con mucha atención. Adelante, Karina, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos, gracias por la presentación. Me voy a permitir compartir la pantalla para poder mostrarles un poco de este estudio que tuvimos la oportunidad de realizar en colaboración con el doctor Fong, precisamente, aquí presente. Y pues tiene que ver con el tema de capital social bajo la perspectiva de lo que es la teoría de recursos y capacidades. Es decir, nos interesó conocer un poco si este concepto de capital social también un poco, digamos, complejo de definir, pues tiene un tratamiento o una consideración igual que en sus inicios o ha cambiado a lo largo de los años. A manera de introducción, voy a nada más a presentar ¿listo? A manera de introducción, pues todos sabemos que el desarrollo económico de cualquier país, de cualquier nación o de cualquier región, pues depende de la productividad de la mano de las empresas, del uso que hacen de su mano de obra y su capital, ¿no? Eso los lleva a que como empresas precisamente
logren altos niveles de competitividad, hablando en estos momentos, pues, de incertidumbre y donde pues todas las empresas están buscando obtener ventajas competitivas sostenibles, ¿verdad? Algunas de ellas, de hecho, pues están utilizando o están haciendo uso de la responsabilidad social empresarial, pues en aras de llegar a convertirla en una ventaja competitiva, ¿verdad? En algo que las diferencie del resto de sus competidores. Sabemos que en eso, pues las empresas invierten mucho, en mejorar la calidad de sus productos, su tecnología, siendo más eficientes en la producción, pero pues como la literatura nos los hace ver, esa ventaja competitiva no se logra tan fácilmente, ¿verdad? Tiene que ver en gran parte con la disponibilidad de recursos que poseen las empresas, y estos recursos pues son heterogéneos, pues están presentes en diferentes cantidades, en diferentes proporciones y en diferentes maneras. Y además, el uso que se hace de esos recursos, ¿verdad? Eso nos pudiera llevar en un momento dado a lograr o a obtener algún tipo de ventaja competitiva, si es que lo vemos de esa manera. Entonces, el problema es desarrollar estrategias, ¿verdad?, que nos aseguren esa competitividad o lograr esa ventaja. Una de las teorías que nosotros tomamos como base, por ser una de las más representativas en cuanto al tema de la explicación de por qué las empresas obtienen o no obtienen ventajas competitivas, pues es la teoría de recursos y capacidades, ¿verdad?, la cual nos habla, por un lado, precisamente de los recursos que poseen las empresas y por otro lado, de las capacidades que al mismo tiempo la empresa tiene que desarrollar para utilizar esos recursos de manera eficiente, de manera óptima, explotarlos, ¿verdad?, al máximo. Para nosotros, en nuestra investigación, pues estamos considerando que el capital social es un recurso precisamente presente en las empresas. Es decir, todo ese conjunto de recursos tanto financieros como materiales, tecnológicos, de relaciones, de contactos, de influencias que tiene la empresa y que utiliza pues para desarrollar sus productos y servicios. Y por otra parte, vemos que pues no basta con poseer nada más esos recursos, ¿verdad? Ese capital social tiene que ser desarrollado, tiene que ser explotado, tiene que ser maximizado, y para ello pues estarían las capacidades internas de la empresa, ¿no? Es decir, pues la literatura, buscando entre esos elementos diferenciadores entre las empresas, pues llegó a esta conclusión, pues, que las empresas necesitan disponer de ciertos recursos diferenciadores, pero al mismo tiempo necesitan o requieren hacer buen uso de esos recursos para asegurar una ventaja competitiva, ¿verdad? O contribuir por lo menos a desarrollar esa ventaja. También, si hablamos del capital social como un recurso intangible, tenemos que esos recursos, a su vez, del que conforman el capital social, se pueden dividir en tangibles, lo que serían bienes, propiedad de la empresa, cualquier bien, material, financiero, equipo, maquinaria, etcétera. Y también, por otra parte, están los intangibles, es decir, aquellos recursos que no vemos, que no podemos percibir, pero que están presentes porque forman parte de los procesos productivos, organizativos, sociales de las empresas, ¿verdad? Para algunos autores, como Ruckman y Verbeke, dentro de esos recursos intangibles están el capital humano y la gestión de los mismos. Y ellos consideran que este capital humano es uno de los elementos más difíciles constituye uno de los elementos más difíciles de imitar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con conocimiento, por un lado, y con las relaciones sociales, por otro lado. Ambos conceptos complejos y de naturaleza intrínsecamente relacionada, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, la reputación. Ahorita que hablaba el doctor Fong de la responsabilidad social empresarial, me vino a la mente esta parte, ¿no? Las empresas ahorita están apostando mucho a esta parte de la reputación, cómo nos están viendo los demás, cómo nos están viendo nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestro público en general, ¿verdad? Y una manera de darle una buena cara a la empresa, pues es a través de una imagen, una buena reputación, que muchas empresas consideran que la responsabilidad social se las va a dar, ¿verdad? Y lo toman de esa manera, no realmente a conciencia, como decía el doctor Fong. Después tenemos también que al mismo tiempo que el capital social está constituido por todos esos recursos,
pues sabemos que para obtener y para que ese capital o esos recursos se incrementen, necesitamos poner a prueba ciertas capacidades, ¿no? Dadas por el capital humano de las empresas, como por ejemplo el conocimiento, las habilidades, la experiencia que todos ellos poseen y que aportan en su día a día. Algunas empresas pues están apostando a esta parte y están desarrollando cursos de capacitación constantemente para sus empleados en estas áreas, en el sentido de mejorar esas habilidades o esas competencias, ¿verdad? Y por otro lado también tenemos que se requieren de ciertas capacidades que nos lleven a que esos recursos se utilicen de manera adecuada, ¿verdad? De manera diferenciada para poder crear ventajas competitivas. Y aquí es donde hablamos de lo que son las capacidades internas de la empresa, que no son otra cosa más que las competencias que le permiten a la empresa explotar y maximizar esos recursos. Aquí conviene mencionar, hacer mención o aludir al concepto de capacidades dinámicas, precisamente en el sentido de que esas capacidades dinámicas en un momento dado pueden contribuir a que la empresa esté en posibilidades de desarrollar alguna ventaja diferenciadora, ¿verdad? Al momento de ella desarrollar alguna de estas capacidades, ¿no? Que se conocen como capacidades dinámicas, la capacidad de adaptación, la capacidad de innovación, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de absorción, ¿verdad? Todas ellas, pues para todas ellas requerimos que el personal, los directivos, los empleados pongan en marcha y pongan en práctica todos estos elementos que vemos aquí para poder hacer buen uso de esos recursos y poder desarrollar estas capacidades al mismo tiempo, ¿verdad? En este estudio que realizamos, que fue un análisis bibliométrico, se utilizó como base de datos Scopus, se hizo una revisión y los resultados de la búsqueda nos arrojaron 46 documentos en el periodo 2014-2018, nos apoyamos del software Postweaver y a manera general o a grandes rasgos, algo que me pareció interesante resaltar es, como podemos ver aquí en este mapa, tenemos el capital social por un lado y la teoría de recursos y capacidades relacionadas totalmente. Eso fue algo que encontramos también en la investigación, pero además muy ligadas a lo que es el capital humano y a lo que es la innovación. Por un lado, como decíamos, el capital humano pues ya de por sí es una capacidad, es una competencia que permite desarrollar capital social o acrecentarlo, y por otro lado la innovación, que es también, o se puede considerar como una capacidad dinámica, la cual va a resultar del buen uso que se haga de ese capital, ¿verdad? Y entonces vemos que hay una estrecha relación entre estos conceptos. En cuanto a la perspectiva más reciente del capital social que encontramos en el estudio, pues podemos resaltar dos puntos o dos conclusiones. Al capital social se le da un tratamiento de recurso, pero no un recurso ordinario, o sea, no un recurso cualquiera, sino un recurso que poseen los fundadores, los dueños, los directores, los gerentes, y que incide directamente en el desempeño de sus empresas. Eso lo podemos ver muy claramente en las empresas familiares. ¿Qué pasa cuando el socio fundador o el dueño de la empresa abandona la empresa o deja la dirección de la empresa en manos de, ya sea de un hijo o de otro familiar cercano o de otra persona? Se lleva con él toda ese bagaje de relaciones que él cultivó a lo largo de los años, ¿verdad? Y muchas veces vemos de que, ay, mira, ¿por qué ahora que la empresa está en manos del hijo, por qué no funciona igual? O por qué no tiene los mismos resultados, o por qué no está teniendo el mismo éxito, ¿verdad? Si nada más hubo cambio de director, pero resulta que ese director se fue con todo el capital social que en lo personal él acumuló, que él desarrolló a lo largo de esos años y que difícilmente lo puede transmitir aún a su hijo, ¿verdad? Por otro lado, el capital social también juega un papel preponderante en la creación de recursos estratégicos. Llámense capacidad de innovación, llámense gestión del conocimiento, las cuales son consideradas capacidades dinámicas al mismo tiempo, y pueden tener un fuerte efecto también en la creación de ventajas competitivas sostenibles. Digamos que esas son las dos ideas principales que rescatamos de lo que es la perspectiva reciente del capital social. Sigue viéndose como un recurso, pero un recurso estratégico y un recurso que debe de complementarse con el tema, con lo que es el enfoque de capacidades dinámicas. De manera que, a modo de conclusión, tenemos que el capital social
es visto como un recurso firme y único, tal como señala la teoría de recursos y capacidades que analizamos, es decir, que puede ser utilizado de maneras diferentes, en cantidades diferentes también, y en combinaciones diferentes para producir bienes y servicios dirigidos a un determinado mercado. Asimismo, que el capital social cumple también con su función, es decir, es utilizado como un recurso intangible que provee a la empresa de relaciones sociales, por un lado, de información y de conocimiento, el cual la empresa utiliza para crear o desarrollar ventajas competitivas. Además, la posesión de recursos diferenciados, como el caso de las relaciones sociales que aquí mencionábamos y que conforman parte del capital social, no es una condición suficiente, pero sí necesaria. Es decir, tenemos que preocuparnos por desarrollar y acrecentar y acumular capital social, es cierto, pero también se debe considerar a la par que se deben desarrollar capacidades únicas y diferenciadas para poder gestionar ese capital social, esos recursos de manera adecuada y construir ahora sí con ello ventajas competitivas que sean sostenibles en el largo tiempo, ¿verdad? Y no de manera pasajera o como una moda, como suele suceder en la mayoría de las empresas. Por mi parte, pues sería todo. Muchas gracias por su atención. Adelante. Creo que estás... Tiene su micrófono deshabilitado, doctora. Que si pudiéramos quitar la pantalla, por favor, dejar de compartir. Pues muchas gracias. Realmente nos has puesto en la palestra, Karina, una serie de cuestiones que ciertamente tienen que ver con la empresa. Me da mucho gusto que estemos retomando las grandes aportaciones de mujeres economistas, de mujeres que han hecho tradición en la empresa, como Edith Penrose, ¿verdad? Que fue la gran pionera en estas cuestiones de la organización que aprende, de las relaciones humanas y sociales dentro de las empresas, de las organizaciones empresariales, y pues la importancia de entender lo que es el capital social. En la Cátedra UNESCO precisamente buscamos primero que todo espacios que promuevan el estudio de la innovación social. Y la innovación social tiene como una de sus bases precisamente construir nuevas instituciones e impulsar la construcción y la formación de capital social en todas las organizaciones empresariales y no empresariales. Pues ya seguimos acumulando elementos para el análisis, la discusión, las preguntas. Muchísimas gracias también, Karina. Y voy a permitirme presentar a Luis Soriano. Él es licenciado en Economía Ambiental, es maestro en Negocios y Estudios Económicos por la Universidad de Guadalajara y está estudiando el doctorado en Ciencias de la Administración. Es profesor de Economía y consultor en Responsabilidad Social Empresarial. Es decir, pasamos de un estado del arte a la parte de la construcción académica que sustenta toda esta cuestión de la responsabilidad social y el capital social, para pasar ahora quizá a una parte más práctica desde la perspectiva de quién está precisamente en la consultoría de la responsabilidad social. Adelante, Luis, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Me avisan si se ve bien? Sí, sí se ve bien. Ok, bueno, voy a hablar sobre la evolución del estudio de la responsabilidad social empresarial. Para esto se elaboró un análisis bibliométrico junto al Dr. Funk. Y básicamente este tipo de análisis lo que busca es contestar 3 indicadores. El primero es de cantidad, que tiene que ver con el número de publicaciones que se hacen a lo largo del tiempo de un tema en específico. El segundo es de calidad, que por medio de su impacto, analizando el número de citas, también se puede contestar. Y el tercero es estructural, que se analiza la interrelación entre los documentos de un tema en específico. Bueno, para dar una introducción, hay autores que hacen referencia al inicio del fenómeno
con la ley Sherman. Esta ley busca eliminar los monopolios en Estados Unidos y de alguna forma es un indicador de la preocupación de la sociedad respecto a las externalidades negativas que puede generar una empresa. Posteriormente, ya en la década de los 50, se atribuye a Howard Bowen digamos, la iniciación de la ética empresarial con sus alumnos de negocios en Harvard. De alguna manera, pues no es el único investigador y profesor que trata de inculcar esta ética empresarial, pero sí se ve reflejado en años posteriores, ya que ya en la década de los 60, Archie Carroll hace referencia a cómo las investigaciones se enfocaban en tratar de contestar la problemática de las externalidades negativas de la empresa por medio de prácticas de responsabilidad social empresarial. Y bueno, en este momento, en esta década, es cuando las investigaciones se centran en tratar de definir conceptualmente el fenómeno. Sin embargo, bueno, y se buscaba también que fuera un punto de partida para futuras investigaciones. Posteriormente, ya en la década de los 70, hay autores que van incorporando elementos importantes para mejorar la explicación del fenómeno. No sé si se alcanza a ver Sí. Ok. Bueno, voy a pasar. Ok, bueno, ya para la década de los 80 comienzan precisamente a mejorar los desarrollos teóricos y se genera un debate entre la finalidad de la responsabilidad social empresarial. Hay un debate marcado entre Milton Friedman y Edward Friedman, donde precisamente buscan explicar la finalidad de la responsabilidad social, y ya que Milton asegura que la única responsabilidad social que tienen los gerentes es incrementar las ganancias de los accionistas. Sin embargo, Edward Friedman habla de que no únicamente hay que tomar en cuenta los accionistas, sino también todos los grupos de interés, como podrían ser externos e internos, los empleados, por ejemplo, o externos como los proveedores o los consumidores. Posteriormente, en la década de los 90, hay un trabajo importante de Archie Carroll donde habla sobre las prioridades que debe de tener una empresa al momento pues, de implementar responsabilidad social. Y habla de que pues precisamente la primera responsabilidad social que tiene una empresa es la de generar utilidades para poder mantenerse dentro del mercado. Sin embargo, como avanza o como va avanzando la importancia, digamos, finalizando con la responsabilidad social como punto cúspide de su pirámide. A la par también hay unos movimientos que tienen que ver con el medio ambiente, que comienzan en los 80s con la ONU refiriéndose a el desarrollo sustentable, que también es un gran impulsor del fenómeno de la responsabilidad social empresarial, y Elkington en el 94 recupera esta definición de sustentabilidad tomando en cuenta las tres dimensiones económico, social y ambiental para incorporarlas a la explicación de la responsabilidad social. Y bueno, al fondo de la imagen se observa en el eje de las X los años, digamos, que muestran cómo fue de forma constante la producción científica referente al tema de la responsabilidad social. Y podemos ver que desde los 70s hasta el 2000 se ve una producción constante. Sin embargo, a partir del 2000 se ve ya una tendencia positiva considerable, y que también proviene de que ya en el año 2000 instituciones como la ONU, por medio del Pacto Mundial o el Global Compact, genera o obtiene, digamos, lo que hace es recopila toda la información de años anteriores, información teórica, y lo que hace es tratarla de estructurar de mejor forma
para que sirva como guía a las empresas al momento de implementar responsabilidad social. Ellos comenzaron con alrededor de 40 empresas y actualmente ya hay alrededor de 10.500 empresas afiliadas al Pacto Mundial, y así como este modelo surgió en el 2000, posteriormente surgieron más modelos como el Global Reporting Initiative o, para el caso de México, el de Empresa Socialmente Responsable, o los distintivos que tiene la Secretaría del Trabajo: distintivo Empresa Familiarmente Responsable, Empresa Incluyente. Entonces, bueno, aquí hasta el 2000 todos los estudios, o la mayoría, se enfocaban a buscar explicaciones teóricas. Pero ya una vez que las empresas comenzaron a implementar prácticas más estructuradas y que se identificaban qué empresas eran las que estaban implementando dichas prácticas, pues fue más fácil poder tratar de validar lo que estaba teóricamente manifestado ya de forma empírica. Entonces, hay un trabajo importante de Porter y Kramer en 2006 que hablan sobre la ventaja competitiva y tratan de validar empíricamente lo que ya se había estado hablando con anterioridad. Entonces, aquí, en este punto, bueno, ellos validan, pero no al 100% con todos los casos, porque identifican casos donde no se cumple con lo que teóricamente se estaba estableciendo respecto a la responsabilidad social, y ellos acuñan un término denominado greenwashing, haciendo referencia a las empresas que simulaban prácticas de responsabilidad social con la finalidad, pues, de mejorar su reputación. Entonces, de aquí se observa ya digamos, una disociación entre la teoría y la práctica. Y posteriormente, ya en la década, bueno, ya en 2010, los mismos autores, Porter y Kramer, mejoran la explicación por medio de un documento donde hablan sobre el valor compartido, y digamos que actualizan la información previa allá a un entorno actual que mejora la explicación del fenómeno. Y bueno, ya por último, hay unos resultados que se obtuvieron del análisis bibliométrico, donde se observa que el campo de análisis que más toma en cuenta el fenómeno es el área de negocios y administración, seguido de las ciencias sociales y terminando con el área de economía. También el tipo de documento donde se publica con mayor frecuencia son artículos científicos, seguido de capítulos de libro, y el país que más produce es Estados Unidos, seguido del Reino Unido, China y España. Y bueno, ya al final también se observó que hay una diferencia significativa respecto al idioma en que se publican las investigaciones de responsabilidad social, debido a que, pues, la mayoría es en inglés y hay muy pocas publicaciones en español, que al final puede generar un problema en términos de comprender ciertos conceptos que pueden llegar a ser complejos. O, por ejemplo, digamos que en un país desarrollado, pues no es lo mismo el nivel de ética que en uno subdesarrollado. Entonces, estas variaciones pues también dificultan la explicación del fenómeno. Y bueno, creo que por el momento es todo. Gracias. ¿Dejamos de compartir? Sí. Dejamos de compartir pantalla ya, muchas gracias. Pues mira, Luis, tú has puesto una visión, una perspectiva complementaria a lo que Carlos estuvieron planteando, ¿verdad? Karina, Carlos. Y bueno, efectivamente, la responsabilidad social es voluntaria, aunque existe una norma ISO 26000 para ella, y hay la indicación o la sugerencia de que el 6% de las utilidades de las empresas se destinen a la responsabilidad social. Pues esto, como bien lo señaló Carlos, apenas está en algunas de las grandes empresas, sobre todo con fines de competitividad, con fines de posicionamiento, de ganar prestigio, básicamente y fundamentalmente en las generaciones jóvenes, que son
las que son más sensibles a las empresas que tengan compromisos sociales, que tengan responsabilidades ambientales y demás, ¿no? Entonces, pues señalaste bien que no se trata solo de compensar las externalidades negativas de las empresas, sino que esto va mucho más allá. Pues interesantísimo el tema, los planteamientos con una fundamentación teórica como corresponde a las investigaciones académicas de la más alta calidad, de calidad internacional, que son las que realizamos en el CUSEA, que son las que fomenta y propicia también la Cátedra UNESCO Innovación Social y Emprendimiento. Y pues creo que con esto cerramos 3 aristas muy importantes de un tema vital que es la responsabilidad social empresarial, pero también la responsabilidad social de todas las organizaciones, sean empresariales o no, ¿no? Y bueno, pues yo con esto pasaría a las preguntas, a los comentarios. No sé si para cerrar, Carlos, Karina, Luis, quisieran hacer un comentario brevísimo de 1 minuto para dejar algún tiempo para preguntas y opiniones. Pues de mi parte, solamente quisiera insistir en que es nuestra responsabilidad como investigadores, dado que esto se produce en un foro universitario, para con la sociedad generar elementos que permitan que un mayor número de empresas puedan asumir como parte propia estratégica prácticas de responsabilidad social empresarial. Me gustaría pensar que esto ha sido un punto de entrada para que más empresas descubran que esto no es solamente una cuestión de quedar bien, sino una cosa de hacer bien, de beneficiar a la sociedad y de beneficiarse. Y nuestro compromiso como comunidad académica de producir insumos para que este proceso sea más fácil para impulsarlo. Muchas gracias a todos por su atención en estas intervenciones y en especial a la doctora Elia Marum y el apoyo de la cátedra para tener esta clase de foros. No, pues sí, es vital que la universidad en esta responsabilidad social y en este compromiso social ponga sus investigaciones y su conocimiento para impulsar esto, que creo que es una frase que merece enmarcarse. No se trata de que las empresas queden bien, ni de que la universidad o las organizaciones queden bien. Se trata de hacer el bien. Y eso es, yo creo que la esencia de la responsabilidad social. Karina, muchas gracias. Carlos, a ti también. Karina, adelante. Sí, gracias, doctora. Pues coincido con el doctor Fon y reitero mi compromiso como investigadora de seguir abonando y aportando a estos temas. Al igual que la responsabilidad social, el capital social es un tema, no es un tema nuevo, pero es un tema en el que falta mucha investigación también. Hay muchas áreas de oportunidad en las cuales yo en lo personal, por ahí tengo visionado seguir trabajando. Y pues si podemos integrar a más investigadores, pues qué mejor, ¿verdad? Aportarle y abonarle más conocimiento a estas áreas, porque de alguna manera las empresas es lo que necesitan, es lo que requieren, ¿verdad? Ese conocimiento, esa información para saber qué hacer con todo esto, pues con todos esos conceptos y con todas estas elementos que hay y que ellas pueden aprovechar y pueden utilizar para su beneficio y para el beneficio de la sociedad, ¿por qué no? Como decía el doctor Fon, ¿verdad? Atinadamente. No se trata tampoco de simplemente acumular y acumular riqueza y capital social hablando de relaciones, sino también qué hacer con eso, ¿verdad? Y saber hacer algo bueno, algo que retribuya tanto a la empresa financieramente, económicamente, pero también pues a los clientes, a la sociedad, a los públicos interesados, ¿verdad? En esta parte. Sería mi comentario final y muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Brillantes exposiciones las 3. Y bueno, sí, efectivamente, los intangibles, la teoría tiene que avanzar más allá del talento humano, de las relaciones del capital social, e ir incursionando en nuevas formas que está tomando la economía de mercado, pero también la economía social y solidaria, ¿no? Muchas gracias por tu participación, Karina. Luis. Muchas gracias, agradecer el espacio
Y bueno, también reiterar la importancia que de alguna manera el tema de la responsabilidad social es un tema vigente y que se sigue discutiendo, que cada vez, a como se ve la tendencia, pues es más complejo lograr explicarla, pero la finalidad es que las empresas tengan la certidumbre de los beneficios que estas prácticas pueden generar, y eso también a su vez va a impulsar que más empresas pues se sientan confiadas al momento de invertir en ciertas prácticas y pues al final poder ver reflejado ese beneficio que teóricamente se ha mencionado a lo largo de los años. Muchas gracias, Luis. Y sí, y al revés también, ¿no? Como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, también tenemos que interactuar para que haya esta responsabilidad social, este hacer el bien de todas y todos quienes formamos esta sociedad. Muchísimas gracias por tu participación también, Luis. Y no sé si haya preguntas, le paso la voz a nuestra coordinadora. ¿Sí? A ver, en el chat, no sé si... hay una pregunta de José Manuel González Gutiérrez, dice para el maestro Luis, ¿qué hace falta en México para que la simulación de la responsabilidad social ya no termina, pero supongo que será para eliminar la simulación en la responsabilidad social? Ok, bueno, ahí de hecho hay un debate sobre si las instituciones gubernamentales deben de entrar a regular las prácticas, porque los modelos, pues sí son débiles los que hay aquí en México, como por ejemplo el del CEMEFI, que permite que las empresas puedan simular sus prácticas, de tal forma que no hay un tercer actor que pueda validar si efectivamente se están realizando o no, o si están engañando las empresas. Entonces, bueno, al final, pues también es importante tomar en cuenta si al final debe de haber un tercer involucrado, que en este caso serían las instituciones gubernamentales, para regular y verificar que las prácticas sí se estén, pues, generando de la forma adecuada. Bueno, podría ser el gobierno o la propia sociedad civil, ¿no? Sí, podrá Podríamos, ser otro actor, sí. claro. Pues hay algunas otras preguntas. ¿Consideran que las empresas que implementan prácticas de responsabilidad social lo hacen por una convicción o por conveniencia? Esto desde el punto de vista de los beneficios y las ventajas que estas empresas adquieren. El maestro Humberto Palos nos manda, considero que la naturaleza de las pymes, particularmente las mexicanas, son muy diferentes a las grandes empresas. En este sentido, no pueden perderse de vista tres aspectos, pero ya no hay más espacio para el comentario. Bueno, tenemos estas dos, las empresas implementan la responsabilidad social por convicción o por conveniencia, y estas diferencias entre las pymes, pero sobre todo las pymes mexicanas y las grandes empresas. Todavía tenemos unos minutitos para abonar en este sentido. ¿Quién quiere participar, por favor? No se oye. Brevemente, sí, brevemente. Yo creo Sí. que las empresas debieran participar en prácticas de responsabilidad social por convicción y por conveniencia. Eso sería el escenario ideal. Que lo hagan por convicción, porque además, en principio, unas prácticas de responsabilidad social repercutirán en desarrollo de ventaja competitiva. Y coincido ampliamente con el doctor Palos. Hay una gran diferencia entre empresas grandes y pequeñas. Las empresas grandes tienen muchas mejores condiciones para iniciar prácticas de responsabilidad social, pero eso no debería de dejar de lado a las pequeñas empresas, y ese es el apoyo que tenemos que generar como universidad, conseguir dotar de las circunstancias adecuadas a las pymes que desde una situación de mayor debilidad que las grandes puedan, a pesar de eso, incorporar prácticas de responsabilidad social. Son enormemente diferentes, pero que esa diferencia no signifique una desigualdad en una práctica que sería beneficiosa para todos.
Muy bien, ¿alguien más quiere participar? A mí lo que me parece es que no estamos viendo solamente la responsabilidad social de las empresas hacia la sociedad, hacia el medio ambiente, etcétera, pero también hay al revés, la exigencia de la sociedad para que esta responsabilidad ya no sea simulada y sea real. Y cada vez la sociedad civil, aunque en el caso de México somos una sociedad poco organizada y muy joven en esto de la participación social, pues cada vez nos estamos organizando más para hacer realidad que las empresas cumplan con su responsabilidad social y que dejen aquel viejo lema de lo importante es ganar a cualquier costo, no importa que contamines, que envenenes, que mates, lo importante es ganar, 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 ¿no? Creo que la sociedad y sobre todo las nuevas generaciones pues no están ya en esa posición ni están por aceptar empresas que estén en ella. Siguen habiendo preguntas. Dice, si las empresas hacen trampa para conseguir certificaciones, ¿se podría pensar que la responsabilidad social es una tendencia o una moda de marketing en que en cualquier momento podría desaparecer para darle cabida a otra moda? O sea, lo está planteando como moda. Y el maestro, bueno, eso lo dice Elías García, muchas gracias por su pregunta, por sus preguntas a quienes las están enviando, sus comentarios. Y José Manuel González Gutiérrez dice, para el maestro Luis Soriano, ¿qué hace falta en México para que la simulación de las prácticas de responsabilidad social disminuya? O sea, otra vez es una moda, va a ser sustituida por otra moda. ¿Qué podemos hacer para que esta práctica disminuya? En tanto que es voluntaria y que igual la norma ISO 26000 es voluntaria, ¿verdad? Y solamente abona en este sentido al prestigio, confianza y demás hacia sus consumidores y hacia la población en general. Adelante, por favor. Bueno, el enfoque que se le ha dado aquí en México principalmente es buscando un beneficio mercadológico. Y bueno, las empresas en un primer momento ven la responsabilidad social como parte de sus estrategias de marketing. Sin embargo, sí hay estudios que se enfocan más en observar otros beneficios, no tanto los mercadológicos, como la mayoría de las empresas aquí en México lo ven. Y esos beneficios pueden ser tangibles o intangibles. Uno de los beneficios que se ha estado ahorita ya en los últimos años debatiendo es la innovación, por ejemplo. Entonces, difícilmente va a cambiar, digamos, o va a pasar de moda el tema de la responsabilidad social empresarial, porque no tiene que ver únicamente con temas de marketing. Si bien es la visión general en un primer momento de las empresas, o sea, la responsabilidad social empresarial no se basa solo de temas de marketing. Gracias. Pues los objetivos del desarrollo sostenible, en tanto acuerdo internacional ratificado por el Senado de la República, según el artículo 133 constitucional, tiene rango de ley federal y es de cumplimiento obligatorio para todo el país. Y si no, pues habrá sanciones internacionales si no se cumple. Y en estos objetivos, pues muchos de ellos cortan transversalmente a la responsabilidad social de las empresas y de las organizaciones. Entonces, pues no tenemos mucho margen para que sea simplemente una moda, ¿verdad? Coincido con Luis, y que se pueda seguir simulando, ¿no? Creo que la simulación, como toda la mentira, tiene piernas cortas y tarde que temprano la realidad tendrá que darle alcance. Pues estamos por concluir, nos queda un minuto. Nayelia Aceves dice, en estas prácticas de responsabilidad social, ¿qué tanto puede intervenir el gobierno y las escuelas para apoyar a las pymes, para que las empresas conozcan los beneficios que pueden generar y quieran implementar con interés personal estas prácticas? No sé si rápidamente, un minuto para contestar y estamos yéndonos. ¿Alguien, por favor? Pues para mí sería con investigación. Las universidades podemos desde nuestra trinchera aportar con investigaciones serias, de calidad,
en donde se dejen ver o se plasmen los beneficios que han obtenido las empresas que han implementado prácticas de responsabilidad social, ¿verdad? Y al ver esto, el resto de las empresas, pues se documenten y vean que esto realmente es posible y que es una realidad, que no es algo pasajero, que no es una moda, que no es algo inalcanzable, que tal vez eso es lo que piensan las pymes, ¿verdad? Porque pues para empezar hay que invertir ciertos recursos, a veces pues ellas no los tienen, pero si nosotros a través de las investigaciones les demostramos esos beneficios y esas bondades, pues yo creo que poco a poco las iremos convenciendo, y si el gobierno hace su parte con programas de apoyo, convocatorias en donde se fomente entre las pymes la implementación de estas prácticas, y obviamente que haya apoyos de por medio de tipo económico, pues mucho mejor, ¿verdad? Así las empresas también estarían más dispuestas a incursionar en este tipo de dinámica, creo yo. Muchas gracias, Karina. Pues mire, tendremos desde la Cátedra UNESCO, tendremos que impulsar también emprendimientos sociales para apoyar a las pymes en la construcción de su responsabilidad social, y es también una plataforma muy potente, la Cátedra UNESCO Innovación Social y Emprendimiento, para impulsar emprendimientos sociales en términos de responsabilidad social de las pequeñas y medianas empresas. Pues el tiempo se nos ha agotado. Ofrezco disculpas a las preguntas que llegaron después, se las haremos pasar a nuestros panelistas para que se comuniquen o les den respuesta, y pues nuestro agradecimiento en nombre de la Cátedra UNESCO Innovación Social y Emprendimiento, en nombre del CUSEA de la Universidad de Guadalajara, y pues por supuesto creo que este panel demuestra que el CUSEA es un lugar para el talento, y estamos comprometidas y comprometidos con impulsar a las pequeñas y medianas empresas generadoras de la mayoría del empleo, y la Universidad de Guadalajara pues está poniendo mucho para que esta situación excepcional de pandemia y de crisis pueda resolverse de la mejor manera, y este panel contribuye a ello. Gracias, Carlos, gracias, Karina, gracias, Luis, gracias al CUSEA,